Estamos compartiendo con la Escuela Normal Bilingüe, en donde ellos están llevando a cabo una actividad sociocultural a través de poemas, dramatizaciones, obras teatrales, con la participación de padres, madres de familia y el alumnado de este establecimiento. Yo creo que esto es muy importante, el hecho de ocupar también una mañana para realizar este tipo de actividades, en donde se están dando a conocer algunas obras de teatro, se están dando a conocer parte de lo que es nuestra cultura también, y qué mejor que sea en compañía de alumnos y padres de familia. Nuestro gobierno se ha caracterizado por estar apoyando a todas las culturas que existen en nuestro municipio, ahí sí que apoyar sin ningún interés, hacer a un lado la discriminación que ha afectado por mucho tiempo a nuestro municipio, y yo creo que esto es parte de la diferencia también, el poder apoyar a todos los grupos que existen en nuestro municipio, repito, sin ningún grado de discriminación, sino que al contrario, estamos tratando de unificar nuestras culturas, de unificar la identidad de nuestro pueblo, y yo creo que esto es algo muy importante, y por eso insisto, lo importante también que es el realizar este tipo de actividades en donde se puedan promover lo bueno, lo bonito que tiene nuestro municipio, como lo es las costumbres y tradiciones. ¿Confirma la construcción de 2 aulas en este centro educativo? Sí, efectivamente, estamos ya a pocos días de iniciar también un proyecto más, que es la construcción de 2 aulas en la Escuela Normal Bilingüe. Lo hemos dicho y seguimos insistiendo en ello. La educación es parte fundamental del desarrollo de la persona individual, pero también de una comunidad, de un municipio, y por eso estamos trabajando fuertemente el tema de educación en nuestro municipio.